Imagina por un instante que la chispa más poderosa del universo, esa que moldea realidades, ya palpita dentro de ti. Pero aquí está la verdad. No es una fuerza lejana, es tu energía sexual, y cuando la comprendes, puedes transformar simples pensamientos en manifestaciones palpables, atrayendo todo lo que deseas. Hoy desvelamos cómo. Este conocimiento fue el motor secreto de vida para iniciados y civilizaciones enteras, guardado con celo. Si sientes este llamado, es porque estás listo para recordar. No te pierdas esta revelación profunda. Activa tu potencial ilimitado. Prepárate para un viaje al corazón mismo de tu poder. Hoy, vamos a desenterrar una verdad tan antigua como la humanidad, un conocimiento que civilizaciones enteras ocultaron celosamente, no por egoísmo, sino porque sabían que este secreto tenía la capacidad de transformar vidas y realidades. Estoy hablando de la alquimia sexual, pero no te imagines nada de lo que la sociedad moderna nos ha enseñado. Olvida por un instante los prejuicios, las ideas preconcebidas y los susurros culturales que han distorsionado su verdadera esencia. Aquí, hoy, te revelaré cómo esta energía no es solo una fuerza biológica, sino la llave maestra a tu máximo potencial creativo y espiritual. Desde las enigmáticas tierras bañadas por el Nilo, donde los antiguos egipcios veneraban los misterios de la vida y la muerte, hasta las cumbres nevadas del Himalaya, donde los yogis tántricos buscaban la unión con lo divino, y pasando por los discretos laboratorios de los alquimistas medievales, ha existido un hilo invisible, una sabiduría milenaria que conecta a quienes, a lo largo de los siglos, se atrevieron a mirar más allá de lo evidente, a comprender que el cuerpo humano no es una mera envoltura de carne, sino un auténtico templo, un crisol viviente capaz de canalizar las fuerzas más primarias y creativas del universo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, no hablaban de energía sexual como nosotros, pero su concepto del Ka era extraordinariamente cercano. El Ka era esa chispa espiritual, esa fuerza vital que animaba el cuerpo físico, el doble etérico que nos conectaba con lo divino. Los sacerdotes y sacerdotisas de templos tan icónicos como los dedicados a Isis y Osiris no solo estudiaban astronomía o embalsamiento, sino que conocían prácticas sagradas para amplificar este Ka. Enseñaban que la energía generada a través de la unión íntima, si era purificada y guiada con la intención correcta, podía nutrir directamente el alma, encender facultades latentes y abrir portales hacia dimensiones superiores de conciencia. Para ellos, la interacción entre lo masculino y lo femenino no era un simple acto físico, sino una representación terrenal de la gran unión cósmica, un camino para despertar esa dualidad interna y lograr la integración total de las polaridades sagradas que residen en cada uno de nosotros. Era, ni más ni menos, un portal hacia lo sacro, una forma de imitar y participar en el acto creativo primordial del universo. Ahora, viajemos al otro extremo del planeta, a la sabiduría milenaria que floreció en el subcontinente indio. Allí, en las tradiciones del Tantra hindú, esta misma energía era invocada y celebrada bajo el nombre de Shakti. Shakti, para ellos, no era una fuerza cualquiera, era la potencia femenina primordial, la energía creativa del universo que da forma a todo lo existente. A través de prácticas extraordinariamente sofisticadas, como el Maituna, la unión sexual consciente y ritualizada, los iniciados tántricos no perseguían el placer superficial o la gratificación momentánea. Su verdadero anhelo era la expansión espiritual, la trascendencia del ego y la comunión absoluta con la totalidad. Buscaban la unión de Shakti con Shiva, que representaba la conciencia pura, el principio masculino inmutable. Es en esa fusión interna donde se alcanzaban estados alterados de conciencia, donde los velos de la ilusión se disolvían. Los chakras, esos centros energéticos a lo largo de la columna vertebral, se convertían en estaciones de un ascenso espiritual, donde la energía sexual, en lugar de disiparse, era refinada en cada nivel, transmutada, hasta ascender a la coronilla, donde el alma,
Finalmente, recordaba su origen estelar, su conexión con el todo. Y si nos desplazamos hacia el este, a la ancestral China, los sabios del Tao también exploraron esta misma fuerza, pero con un lenguaje y una cosmovisión ligeramente diferentes. Ellos hablaban del Jing Qi, la esencia vital sexual, considerándola un tesoro inestimable. Un tesoro que no solo debía ser preservado, sino cultivado y transformado mediante lo que llamaban la alquimia interna. Técnicas como el Qigong sexual estaban específicamente diseñadas para conservar, pero sobre todo, para transmutar esta energía. Se la guiaba conscientemente a través del famoso circuito microcósmico, un sendero energético que recorre la parte frontal y posterior del cuerpo, revitalizando órganos, prolongando la longevidad y sintonizando al practicante con el flujo armonioso y universal del Tao. La clave aquí no era la represión, la negación de esa energía, sino la sublimación consciente. El cuerpo se entendía como un conducto para la energía celeste, un medio para alcanzar la inmortalidad espiritual. Incluso en la Europa medieval, una época envuelta en simbolismo, misterio y profundas metáforas, los alquimistas no estaban tan alejados de estas verdades. Aunque su trabajo parecía centrarse en transmutar metales, la verdadera gran obra era, para muchos de ellos, una alegoría del trabajo interior. Hablaban de la conjunción sagrada, representada por el sol y la luna, por el azufre y el mercurio, o por el rey y la reina. Estos no eran meros elementos químicos o figuras astrológicas. Eran símbolos de las polaridades internas que debían unificarse dentro del ser humano. La alquimia externa no era más que un reflejo, un espejo de la alquimia interior, donde el verdadero oro no era un metal brillante, sino una conciencia despierta, refinada. La legendaria piedra filosofal no era un objeto material, sino el alma unificada, el ser que había logrado integrar y equilibrar todas sus fuerzas internas y que, desde ese estado elevado, podía entonces moldear su propia realidad. Todos estos caminos, aunque divergentes en sus ritos, lenguajes y geografías, comparten una intuición profunda y unánime. La energía sexual es, sin lugar a dudas, la materia prima de nuestra evolución espiritual. No es algo que deba ser temido, ignorado o, peor aún, reprimido. Al contrario, es una fuerza fundamental que debemos reconocer, honrar y aprender a utilizar como una herramienta de creación consciente, de comunión con lo divino y, en última instancia, de nuestra propia autorrealización. Pero ¿por qué este conocimiento fue tan celosamente resguardado? Porque, para manejar tal poder, no cualquiera estaba listo. Solo los iniciados, aquellos que demostraban pureza de corazón, una voluntad inquebrantable y un equilibrio mental y emocional, eran dignos de acceder a estos misterios. Con el paso de los siglos, estas enseñanzas se vieron obligadas a ocultarse, fueron distorsionadas, o incluso se perdieron en la vorágine de la historia. Hasta ahora. Hoy el velo empieza a desvanecerse. Aquellos que sienten un llamado profundo en su interior, un anhelo de reconectar con su verdadera esencia, están redescubriendo esta vía ancestral. Están reconociendo que, dentro de su propio cuerpo, arde una llama ancestral, y que al aprender a encenderla con sabiduría, también aprenden a iluminar el camino de su propia alma. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en tu vida? Lo que las antiguas escuelas místicas denominaban fuego interno o fuerza vital, hoy apenas lo reconocemos. Y sin embargo, te lo aseguro, sigue ahí, en lo más profundo de tu ser, palpitando, esperando pacientemente ser reconocido y dirigido con conciencia hacia su propósito más elevado: la transmutación. La alquimia sexual, queridos amigos, no es un juego, ni una técnica de moda más para añadir a tu repertorio. Es un camino sacro para tomar esa fuerza cruda, potente, que reside en tus entrañas y convertirla en un verdadero poder espiritual. Es como el proceso de transformar un metal común y corriente, y a través de procesos internos,
convertirlo en oro. Y el oro en este contexto es una vida vivida desde tu centro, una existencia colmada de propósito, de magnetismo natural y de una lucidez que te permite ver más allá. Permíteme presentarte los 3 pilares fundamentales de esta práctica. El primer principio que debemos integrar profundamente es que esta energía, tu energía sexual, no es solamente biológica, no es un mero impulso reproductivo, es la expresión más condensada y poderosa de tu fuerza vital. Es energía en su estado más denso, sí, pero paradójicamente también en su estado más moldeable. Piensa en ello. Cuando no la disipamos inconscientemente, cuando no la desperdiciamos en distracciones o en actos sin propósito, esta energía se acumula, se almacena en nuestros órganos vitales, fortalece y tonifica nuestro sistema nervioso, agudiza la percepción de nuestros sentidos y nos envuelve en una vibración tan potente que los demás la perciben instintivamente como carisma, como una atracción innegable o incluso como una autoridad espiritual. ¿Alguna vez has conocido a alguien que irradia una presencia que te atrapa, sin que pueda explicar exactamente por qué? Es muy probable que esa persona esté, consciente o inconscientemente, canalizando esta energía. El segundo gran principio, y este es crucial, es que la energía sigue a la atención. Allí donde tú diriges tu enfoque, allí va tu energía. Es una ley universal. Si en esos momentos de deseo intenso o de excitación, en lugar de proyectar esta fuerza arrolladora hacia afuera y dejar que se disipe sin rumbo, eliges intencionalmente dirigirla hacia adentro y hacia arriba, desde la base de tu cuerpo, desde la zona pélvica, hacia tu corazón, o incluso más allá, hacia la glándula pineal en lo alto de tu cráneo, estás realizando un acto de verdadera alquimia. Estás redirigiendo un río caudaloso, poderoso, desde su cauce habitual, hacia las tierras fértiles y creativas de tu conciencia superior. Esta técnica ha sido venerada y practicada en innumerables culturas. En China, la conocían como el ascenso del elixir interno. En la India, la describían como el despertar de la serpiente Kundalini. Y en las tradiciones esotéricas de Occidente, se hablaba de la sublimación del fuego serpentino. Visualiza una llama. Si la dejas dispersarse sin control, se consume rápidamente y sin propósito. Pero si la contienes, si la nutres con aire y le das una dirección específica, esa misma llama puede forjar metales, puede encender hogares que brindan calor y consuelo, o puede incluso mover estructuras enteras. Así, exactamente así, funciona tu energía sexual. Desbordada, se disipa, se esfuma. Canalizada, se transforma en el combustible más potente para tus metas, en una claridad mental cristalina para tu pensamiento y en una expansión inigualable para tu alma. Y llegamos al tercer pilar, que es fundamental para una alquimia sexual efectiva: el equilibrio de tus polos internos. Dentro de cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género biológico, habitan 2 fuerzas universales, 2 arquetipos, lo masculino y lo femenino, lo solar y lo lunar, la acción y la receptividad. Cuando estas polaridades internas, que son inherentes a tu ser, se encuentran y se fusionan en perfecta armonía, cuando tu fuerza activa y penetrante se une y se complementa con tu sabiduría receptiva e intuitiva, algo verdaderamente mágico sucede. Se genera un circuito energético cerrado, una danza sagrada del yin y el yang, que no solo nutre y fortalece tu campo energético personal, sino que lo expande, elevándolo hacia frecuencias vibratorias mucho más altas. Esta danza interior se convierte entonces en una espiral ascendente, una espiral que te impulsa inexorablemente hacia niveles superiores de percepción, de conciencia y de capacidad creativa. Y todo esto se entrelaza de manera inseparable con un instrumento tan simple pero a la vez tan trascendental que a menudo lo subestimamos: nuestra respiración. Respirar conscientemente no es solo una función vital, es como abrir una puerta secreta entre el mundo físico que habitamos
y los planos sutiles de la existencia. Cada inhalación profunda y atenta que realizas es un acto de invocación. Es como si estuvieras atrayendo energía, presencia, vida. Y cada exhalación, igualmente consciente, es una ofrenda, una liberación, una dirección de esa energía. Guiar tu respiración de manera intencional, especialmente durante esos momentos de acumulación energética, te permite literalmente mover esa energía a través de los meridianos internos de tu cuerpo, elevando tu frecuencia vibratoria y conectándote con planos más elevados de sabiduría y poder interior. Así que aquí está la verdad profunda. La verdadera alquimia sexual no es ni represión ni indulgencia desmedida. No se trata de negar esta fuerza, ni de dejar que te arrastre sin control. Se trata de transformación. Es una forma profunda y consciente de reverenciar tu propia naturaleza creativa, de honrar esa chispa divina que llevas dentro y de elegir, con una voluntad férrea, qué hacer con ella. Cuando empiezas a dominar este arte sagrado, descubrirás, con asombro, que lo que antes parecía ser una simple necesidad física, un impulso primario, es en realidad una herramienta sacra y poderosa. Una herramienta para moldear tu destino, para manifestar tus sueños más íntimos y para reconectarte con tu esencia divina, con esa parte de ti que siempre ha estado conectada al todo. Porque cuando honras esta fuerza con plena conciencia, todo en ti y a tu alrededor empieza a alinearse de manera perfecta con tu esencia más elevada. Así que, la alquimia sexual no es un mito, sino la ley llave para transformar tu energía vital en poder creador, moldeando tu propio destino. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para reclamar el sol viviente que habita en ti? Deja tu mayor aprendizaje en los comentarios. Dale un gusta si te resonó y comparte este video con quien necesite encender su propia llama. Y no te vayas, porque en el próximo video profundizaremos en prácticas concretas. Tu luz se eleva, tu energía se refina y tu creación te espera.